Ya tenemos en el set a Sandro Espósito, candidato a senador, al Senado Nacional con el número 11 por el partido Fuerza Popular. Señor Espósito, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Aarón. Un placer estar aquí en tu set y poder dirigirme al electorado en esta etapa, en estas 3 semanas últimas. Sí, ya de una decisión muy trascendente, ¿no?, para el país. Sí, es fundamental. Se hizo justicia a mi juicio, yo no tengo miedo de decir las cosas que pienso. Y finalmente Domingo Pérez ha sido retirado del Ministerio Público, la JNJ no lo ratificó. Usted como parte de Fuerza Popular, ¿cómo toma esta decisión? Ya que Domingo Pérez consiguió meter presa a su lideresa, a la candidata presidencial de su partido, 480 días sin condena. Pienso que no es justicia relacionada a la injusticia que él cometió con Keiko Fujimori. Es paralelo, digamos que es un procedimiento administrativo de la institución, la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público supongo que debe haber actuado de manera correcta para poder retirar a este señor que no ejercía una función ejemplar, digamos, para un funcionario público de ese nivel. Hablamos de un funcionario sesgado, parcializado, totalmente politizado y obsesionado con Keiko Fujimori. Exactamente. Y ahora, que también es otra etapa, seguramente va a afrontar muchos juicios individuales de personas que fueron afectadas. ¿Debería ser denunciado por esos abusos que ha cometido? Hay 70 personas que fueron afectadas y supongo que cada quien tomará la decisión. Desde aquí exhorto que lo denuncien, porque no puede ser, no podemos caer en este manto de impunidad en donde el señor haya hecho lo que le ha dado la gana. Y hemos visto todos en su faceta de streamer, hablando ya con una obsesión enfermiza de Keiko Fujimori. No quiero decirle loco porque después va a decir que es inimputable, ¿no? En efecto, yo creo que lo que suceda con el señor Pérez va a ser producto de sus acciones, de su conducta procesal, su conducta profesional, y va a quedar como un ejemplo que no se debe repetir en el país, ¿no? Porque el funcionario público se debe al país, el funcionario público tiene que ser transparente, el funcionario público debe ser íntegro, y creo que estamos a puertas de una elección tan importante que es Presidencia de la República, Senado y diputados, para poder hacer ese cambio que necesita el país desde la alta dirección, que es el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y el resto vendrá pues como consecuencia. Si sabemos elegir buenos profesionales, buenas personas, vamos a tener un buen gobierno, vamos a tener 5 años, un quinquenio que marque el principio de unos 50 años de gobierno, camino hacia arriba. Sí, necesitamos de todas maneras estabilidad. Antes de entrar en el tema de la estabilidad, porque ya tenemos 3 primeros ministros en un mes, aunque 2 formalmente, uno no pudo jurar al cargo. Quería cerrar el caso de Domingo Pérez, porque en su momento fue el hombre del año para cierta prensa que vivía de policía estatal del señor Martín Vizcarra o recibía migajas de documentos que le filtraban, ¿no? Es cierto, eso puede ser también un buen ejemplo para tomar en cuenta por los medios, el periodismo, ¿no? Porque la noticia vende, realmente todos los medios viven pues de la publicidad, del rating, y creo que es bueno, porque ese es el parte del negocio, ¿no? Es la motivación privada, ¿no? El vender. Pero sin embargo también algo de responsabilidad, ¿no? Hay que ir mesurando, hay que ir controlando lo que es bueno o malo para el país sin dejar de vender. Entonces, lo de Domingo Pérez fue mediático, 100%, hizo mucho daño el que él salga en cámara, que tenga mucha cobertura. Y hoy en día, por ejemplo, también estamos de alguna manera dedicándole tiempo al señor Balcázar, al presidente de la República, ¿no?, que es un congresista elegido por sucesión constitucional. Pero sin embargo, yo creo que no deberíamos darle tanta importancia ni al señor Balcázar ni a sus ministros. Lo que sí deberíamos hacer es exigir que el señor Balcázar y sus ministros preparen la transferencia de gobierno, si les alcanza, si no son destituidos, y vamos a suponer que tengan estabilidad hasta el 28 de julio. Que se dediquen exclusivamente a hacer la transferencia del poder. Y el legislativo, que también hay una parte del legislativo que está dedicándose a las elecciones, porque hay muchos candidatos que van a repetir. Bastantes, ¿no? Bastantes. Los otros, que están dedicados exclusivamente, tienen que fiscalizar, tienen que vigilar. Y hay que controlar el gasto y cualquier cosa que el Ejecutivo pueda cometer como error político o como un exceso de sus funciones, para los cuales se les ha dado Vayamos al gobierno del señor interino José María Balcázar, el regreso de Perú Libre al poder.
y eso conlleva a más inestabilidad. Nos hace recordar los peores momentos de la gestión de Pedro Castillo, en donde se cambiaban primeros ministros, se cambiaban ministros, los ministros en vez de CB tenían prontuario. Ahora llevamos 3 primeros ministros, porque estaba Hernando de Soto, quien no juró, pero bueno, Presidencia lo comunicó como primer ministro, luego Denis Mirales y ahora el señor Luis Arroyo. Yo creo que, ¿usted cree que le debería darle un voto de confianza para pasar una vez la página y de una vez ya por fin ver las hojas de vida de los candidatos, ocuparnos de temas realmente importantes? Como le digo, el Congreso de la República debería exigir a los ministros preocuparse de la transferencia. Ya llegará el momento de decir si lo que presentan es adecuado en ese sentido, que está alineado a la transferencia de mando, y cuidar el dinero, cuidar las decisiones que se puedan tomar. Por ejemplo, el tema que hace poco ha salido, ¿no? de cambiar de 30 años a 15 años, que se ha metido un proyecto de ley, un dictamen, que podría modificar las reglas de juego para la gran minería en el Perú. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas, ¿no? Hay que tener mucha mesura. Claro, hay que dejar las cosas de decisión profunda y trascendente para el siguiente gobierno. Y es una responsabilidad del Congreso y es responsabilidad del Ejecutivo. Yo pensaría que debemos cuidar que esto esté tranquilo hasta el 28 de julio. ¿Y qué significa eso? ¿Que hay que darle el voto de confianza? Podríamos darle la confianza, sí, si se da el escenario. Y alcanza esto de inestabilidad, ¿no? Pero, de crisis política. Pero si hay una amenaza claro. en la presentación del plan de gobierno, el último, el gabinete del señor Arroyo, tendríamos que retirarle la confianza. Bueno, usted es economista, ¿no? Sí, señor. Y 500 millones de soles más le quieren dar de salvataje a Petroperú. A la fecha en salvataje es 18 mil millones de soles. ¿Qué hemos hecho con eso, no? Yo tengo una idea del salvataje a Petroperú, sobre lo que usted pregunta, una idea diferente, totalmente personal. Sí, a ver. Ni venderlo totalmente, ni quebrarlo totalmente, ni salvarlo con el erario público. Yo creo que tuvimos la suerte de tener un buen presidente ejecutivo hace poco, y el gobierno de turno lo destituyó, que era el señor Oliver Starr, claro. Una persona muy entendida. Él apostaba por una administración mixta, ¿no? Exacto. Y además, desde un punto de vista ejecutivo privado, comercialmente privado, ¿no? Preocupado en cómo se puede reestructurar la deuda, cómo se puede reflotar, como una empresa privada realmente en Petroperú. Y yo creo que en ese sentido podríamos aprovechar la coyuntura de pelea económica o de competencia hegemónica de China y Estados Unidos. En este momento nosotros estamos en una posición geográfica estratégica, y también en el momento preciso estratégico que Estados Unidos pretende recuperar su influencia en los países latinoamericanos. Está dentro de Venezuela. Venezuela dentro de poco probablemente vaya a un proceso electoral, ¿no? Vamos a dejar que vayan tranquilamente. Pero para nosotros representa una oportunidad. Podríamos buscar con diplomacia comercial traer recursos norteamericanos desde un país petrolero, porque es netamente petrolero Venezuela, y comprar el 49%, hasta el 49%. El señor Oliver Starr mencionó 5%, yo hablo del 49% de la parte que se puede privatizar en Petroperú, y darle la gestión contractualmente a los privados, porque podríamos tener periodos contractuales y por resultados privada de todas formas. Exacto, porque si el 51% que corresponde al Perú significa seguir haciendo la gestión, no vamos a ganar nada. Le damos contractualmente y contra resultados esperados, planeados, la administración a un capital privado. Y eso es una gran oportunidad que podemos ir trabajando. Y a la par tiene que haber una investigación a fondo acerca de por qué pasó de costar $1.000 millones a $7.000 millones esta refinería Talara, que no produce los 95.000 barriles diarios que se prometió, sí, ¿no? Pero lo que usted menciona se da en todo el Estado. Nosotros, la ley de adquisiciones del Estado permite contratar proveedores de bienes y servicios, y en el tiempo hacer 2, 3, 4, 5 adendas, o sea, la ley lo permite, y el servicio cuesta, tal vez desde el inicio de lo presupuestado, cuesta 5 o 6 veces más. Y eso se repite en los gobiernos regionales, se repite en todas las instituciones públicas. Ya. Allí hay que meter mano también desde el punto de vista legal, hay que hacer reformas, hay que hacer modificaciones, hay que poner candados para que no se preste la ley que quiere facilitar, digamos, la mayor concurrencia a proveedores y la mayor transparencia, y no se preste para la corrupción. ¿Fuerza Popular con Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta? Yo creo que sí, pero Fuerza Popular yo confío y creo que sí va a estar en segunda vuelta, y tal vez
estemos con Renovación Popular. Ojalá, para mí sería lo más son óptimo las para el país. tendencias, ¿no? Pero con cualquiera que pasáramos dentro de ese gran batallón de 5 o 6 que están peleando los primeros lugares, yo creo que para cada uno de ellos existe una estrategia y tenemos oportunidad de obtener el triunfo con cualquiera que fuera. La cuarta va a ser la vencida, aunque dicen que Keiko no le ganan a un panetón, ¿no? Un panetón con pasas, con frutas. Porque yo creo que hubo fraude en el 2021. Yo pienso que sí, o sea, realmente la ironía de llevarlo a comparar con un panetón, bueno, nos da cierta fortaleza, ¿no? Porque no pueden decir contra qué candidato podríamos pelear, porque un candidato, en este momento yo creo que frente a Fuerza Popular, nosotros llegamos con muchas fortalezas. Con madurez política, yo he hablado también con varios dirigentes y madurez, experiencia. Han entendido que han metido, en su momento hubo miserables en Fuerza Popular, como claro que sí. Salaverry y Yesenia Ponce, por ejemplo, ¿no? Es que somos personas, somos humanos, o sea, uno, al final hay errores que hay que corregir, ¿no? A un señor Salaverry que proviene de las canteras del APRA, sí. Y el APRA no tiene nada que ver en el sentido de que Salaverry tampoco por ser aprista es malo, ¿no? Hay apristas muy buenos y connotados. Sí. No, pero Salaverry es un mal para cualquier partido. Es un traidor, o sea, ¿no? Fue partido malo para el APRA, malo para nosotros y malo para el señor Vizcarra, o sea, malísimo como persona. Entonces, tenemos que evitar, tenemos que saber elegir, tenemos que tener mucho más cuidado. Sí, en efecto. La cuarta será la vencida a su juicio. Pero, ¿cree que lo mejor para el país sea una segunda vuelta entre Keiko y López Aliaga? Mire, le reitero que sí, por una razón. En la hipótesis que entremos dos partidos con de derecha, digamos, ideología derecha, ¿no? afín, ¿no? Que no quieren cambiar la Constitución, ¿no? Claro, podría determinar que tengamos dos bancadas muy fuertes con el mismo objetivo de país. Y eso va a fortalecer la democracia, va a facilitar la labor del Ejecutivo. Entonces, un buen legislativo con fuerzas afines va a facilitar el plan de trabajo de cualquiera de los dos sea presidente. Sí, yo también estoy de acuerdo con ello. ¿Le preocupa la figura de López Chau? Siempre es preocupante una fuerza de izquierda fuerte, ¿no? Una fuerza de izquierda tan notable como el señor Chau. Sí nos preocupa, por supuesto, pero no desde el punto de vista político de Fuerza Popular, sino desde el punto de vista de lo que le conviene al país. Un gobierno de izquierda no le haría favor al país. Nosotros necesitamos ver el destino del futuro del país a 50 años y de manera sostenida. No podemos entrar y salir, bajar y subir permanentemente, ¿no? Hemos tenido experiencias con la izquierda y los mismos izquierdistas deslindan entre ellos. O sea, Perú Libre está al inicio y al final de este gobierno. Y sin embargo, entre ellos no reconocen que son de Perú Libre. Dentro de las bancadas, que ahora son 3 bancadas en el Congreso de la República que nacieron con Perú Libre, ninguno se reconoce y ahora están reciclándose con otros partidos. O sea, realmente es un desorden, una anarquía, y está en la esencia de la izquierda buscar la anarquía para poder cosechar sobre la pobreza. En ese sentido, no llama la atención que tengamos 3 primeros ministros en un mes y monedas del gobierno de Balcázar, claro, definitivamente, porque ellos ganan en el caos, en la incertidumbre, en la inestabilidad, ¿no? Sí, buscan la anarquía, la inestabilidad, y vean los discursos, vean las palabras, hay que analizar las frases del presidente Balcázar, ¿no? Sin desparpajo. Yo soy muy amigo de Vladimir Cerrón. Un presidente de la República tiene que cuidar la imagen presidencial. Amigo de un prófugo. Exacto, que él no se autollama prófugo, él se autodenomina a buen recaudo. Él se autodenomina tal vez contumaz, dice, pero no es prófugo. ¿Pero dónde se ha visto que dé declaraciones a diferentes medios de comunicación estando prófugo? En el Perú. Solo en el Perú, y que no lo capturen, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros, bueno, me refiero al gobierno de Alberto Fujimori, con una labor de inteligencia que dio frutos. Capturamos a Abimael Guzmán, al señor Pollay Campos del MRTA, ¿no? Y eliminamos el secuestro en un año legislando de manera diferente, cadena perpetua y con inteligencia de la policía y con decisión del presidente de la República. La ley de arrepentimiento fue muy buena. Claro, también. Y los jueces sin rostro, también. O sea, muchas cosas relacionadas con la inseguridad y con la justicia y con la labor policial y la labor de la fiscalía es ejemplar verlo en el gobierno de Fujimori. Pero esos galardones, esa moneda, sí, esas medallas no la tiene Alberto Fujimori. Él dice que no sabía de la captura de Abimael Guzmán. Que estaba pescando. Claro. Estaba pescando también. No le dan el crédito por el exitoso operativo Chavín de Huántar.
Es que la izquierda dice la autoría mediática cuando le conviene y la autoría mediática esa es la desaparece contradicción. cuando hay Él sí éxito. sabía de la matanza de Barros Santos y la Cantuta, Claro, donde sí había terroristas, por cierto, en ambos lados. En ambos lados. En ambos lados. En ambos casos. Sí, pero no sabía de lo demás. Sí. Doble discurso, pues. Pero, ¿usted es albertista? Yo realmente soy fujimorista por resultados. Yo soy economista en profesión y soy empresario más de 40 años en tecnología. Y a mí me convencen los resultados. Yo regresé, estuve 3 años trabajando en Naciones Unidas en África Oeste, donde me topé con la pobreza extrema. Y cuando regresé, el Perú había cambiado en el 97, y eso lo hizo el gobierno de Alberto Fujimori y la Constitución Política del 93. Sí, que no se y a partir de ese día, a partir de ese momento, yo soy fujimorista, hasta hoy. Sí, ¿era necesario el golpe de Estado para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias? Créame que yo diría que sí. Qué bueno que lo diga, qué bueno que lo diga sin miedo, porque sin miedo. Uno tiene que revisar, y en ese momento hay que revisar bien la historia. En ese momento corría peligro de que sea incluso vacado el expresidente Fujimori. Habían otras circunstancias muy diferentes o que refuerzan esa decisión. Nosotros veníamos de una crisis económica y política que arrastrábamos del segundo gobierno de Belaúnde Terry entre el 80 y el 85, y el nefasto gobierno, lamentablemente, que habrá tenido buenas intenciones tal vez el presidente Alan García, no, pero fue terrible. Pero los resultados fueron malísimos. La hiperinflación 7.500%. Entonces, eso sumado a una crisis política del nuevo gobierno instalado de Alberto Fujimori, determinó la decisión que fue un golpe de Estado, ¿no? Y sin embargo, la población lo aplaudió. Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón en cuanto a los resultados. Se reparó el país, o sea, desde el punto de vista económico, nos recuperamos los ahorros, las reservas internacionales netas, eran cero, la caja era cero, y dejamos 100.000 millones de dólares a la salida. Los índices de pobreza bajaron, el empleo subió, el salario real subió, los precios se estabilizaron, el consumo creció, porque habían productos nacionales, habían productos importados. Realmente la economía fue un tema para llevarlo ejemplarmente, así como la toma de la Embajada de Japón y el rescate, ¿no? Son dos mundos de éxito en el mundo de la seguridad ciudadana y contra el terrorismo, y el económico, ¿no? Y eso está respaldado por la Constitución y por el buen gobierno que ejecutó yo creo que fue dictador hasta el Congreso Constituyente. Hasta el Congreso o hasta el Congreso Constituyente. Sí, una vez que se formó el Congreso Constituyente ya volvió la democracia, pero eso no significa que esté necesariamente mal, ¿okay? Hay que entender bien la situación, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que hicimos bien. O sea, el momento que le tocó vivir al Perú lo necesitaba y creo que fue una buena decisión. Pero es diferente el golpe de Estado que dio Martín Vizcarra, simplemente para beneficio propio, para que no lo investiguen por los nexos de su empresa, CIM Vizcarra con Odebrecht, ¿no? Y no solo eso, se prestó o tuvo la mala intención de hacer cambios en la reforma política, ¿no? Que un partido antes tenía que tener 500.000 de firmas y pasó a necesitarse 25.000 firmas. Por eso que tenemos 36 partidos compitiendo. Eso no existiría si el señor Vizcarra no hubiera hecho. Junto a Tuesta. Con la asesoría encargada a Tuesta Solevilla, ¿no? Y unos hablan de que las PASO hubieran resuelto todo, pero no, porque estas PASO eran obligatorias y tú podías ir a cualquier partido y votar, podías boicotear a cualquier candidato, cierto, ¿no? Sí, siempre buscan la respuesta, ¿no? La gente de izquierda busca la respuesta de sus errores para poder justificarse. No, sí, claro. ¿Quién cree que es el candidato de los caviares? Hay varios, Nieto, y con doble discurso, ¿no? Por ejemplo, el señor Nieto Montesinos, que en la época que apoyó al señor Pedro Pablo Kuczynski, él hablaba en la previa de las elecciones que para equilibrar el poder en segunda vuelta no había que votar por Keiko Fujimori, sino por PPK. ¿Por qué? Porque el poder del Congreso, que ya lo tenía Keiko en primera vuelta, no podía dárselo porque se requería un equilibrio. Y hoy día tiene el discurso de que para gobernar un buen partido de izquierda como el de él, tiene que tener el voto del Congreso, o sea, las fuerzas del Congreso y el Ejecutivo. O sea, el doble discurso. Pero es investigado por el caso Lavajato, por recibir presuntamente $60.000 de Susana Villarán a través de OAS, ¿no? Sí, claro, y eso no se ha resuelto. Está en un expediente que se ha abierto recientemente, que se ha publicado, que fue un documento oculto de la Fiscalía, un documento reservado, y que Domingo Pérez y Bela Barba
no lo dieron a conocer en su oportunidad y tampoco aprobaron la colaboración eficaz de Budián, que es el señor Castro. A quien asesinaron, porque sabía mucho, ¿no? Y en ese expediente están las declaraciones del señor Castro, vinculantes netamente contra el señor. Y volvemos a la doble moral. Existía, porque ya ese caso feneció una organización criminal en el caso de Fuerza Popular, pero no existe la organización criminal de las Chalinas Verdes, ¿no? Sí, cierto, el doble discurso. Bueno, eso va a ir acabando. Yo creo que debemos dejar en el pasado, no olvidarnos de lo malo, del daño que nos han hecho, pero hay que ir uniendo al país. Debemos buscar unidad entre políticos, debemos saber elegir bien, llevar buenos profesionales, personas con mucha experiencia al Senado, y personas con muy buena intención a la Cámara de Diputados, porque también se requiere juventud y es la representatividad que necesita el país. Sí, yo creo que juventud, pero que vaya de la mano con preparación. Sí, con por estudios, supuesto, ¿no? por supuesto. Yo no quiero tener más Chabelitas, más ese tipo de personajes en el Parlamento, ¿no? Sin ser peyorativo, ¿no? Realmente sin discriminar, ¿no? Porque la ley lo permite. O sea, la Constitución Política del 93 y todo el reglamento permite, un poco más por democracia, por inclusión, que todas las personas puedan postularse, ¿no? Hay que ser mayor de edad y creo que eso basta, ¿no? Bueno, yo podría un poco más de 45 para podría un poquito más de requisitos incluso para votar. Solamente para mí votarían desde 25 años y los que pagan impuestos. ¿Sabes por qué? Porque ahora estamos viendo que hay plata como cancha para los streamers. Claro. Presuntos 30 mil millones de... No, 30 mil dólares para los influencers del señor César Acuña. Es cierto, pero si hablamos de plata como cancha, también se le podría atribuir esa frase al señor López Aliaga, porque yo veo un despliegue publicitario por todo el país, que ¿quién lo financia? Él dice que es multimillonario, seguramente que lo es, pero habría que ver, habría que auscultar, habría que revisar cómo va ese financiamiento de campaña, ¿no? Porque no basta decir soy millonario y eso te respalda para decir que la publicidad que estás haciendo solo viene de tu dinero. Hay que demostrarlo. Ya una vez que llegamos ya estamos a menos de un mes, a 3 semanas, ¿no? 3 semanas. De las elecciones, ya se cayó grosso. Así se van a ir cayendo como piezas de naipe, porque resultó mentiroso a ultranza y contra caradura. A mí me dijo en ese set y en otros espacios que no conocía a Samir Villaverde, que simplemente se tomó una foto con él en el CAE, que no se había reunido con Pedro Castillo. Luego Villaverde dijo que no, que eran amigos desde 2018, que incluso fue a su casa, Cierto. que le pidió ser ministro, que le pidió ser parte del equipo de referencia, que fue para hacer ese pastel, que fue a Zarratea a reunirse con Pedro Castillo. Yo creo que el señor Grosso tuvo un alza hasta hoy de preferencias basado en el voto indeciso y el voto joven. O sea, un voto maduro no es el del señor Grosso, es el voto volátil. Es un voto blando también, ¿no? Es el voto blando y volátil, ¿no? Que podría permanecer en él o irse a otros candidatos. Pero ese voto realmente obedece a un voto joven y un voto que todavía no está definido. Está buscando darle el voto a alguien nuevo, alguien que sea limpio, eso es principalmente lo que él vendía, ¿no? Pero más allá de eso no tiene nada, pues hay que tener equipo, hay que tener presencia de bases a nivel de todo el país. Pero inaceptable que un general en funciones, un general de la FAP, esté buscando ser parte del equipo de transferencias. Su nombre aparece ahí. Definitivamente. Y que esté hablando con Samir Villaverde, claro, mandándole su CV, claro, para tener poder, ¿no? Eso realmente muestra su conducta y tal vez las pretensiones que siempre ha tenido, ¿no? Sí. ¿Usted cree en las encuestas? Sí. De alguna manera sí, claro, pero más o menos 2.5%. Pues. Con eso juegan. Si hacemos el ejercicio, hay empate. Si hacemos el ejercicio, el otro, Keiko podría estar primera. O sea, siempre hay 2.5 según la metodología que utilizan las encuestadoras. A mí me gusta ser claro, señor Espósito, y he escuchado a varios colegas que dicen que Cid, de José Manuel Saavedra, que es un amigo, vio a Pedro Castillo, pero no, yo estaba revisando la última encuesta de Cid Perú, y aparecía primero López Aliaga y luego otros candidatos. Nunca apareció Pedro Castillo. Ninguna encuesta vio una semana antes a Pedro Castillo. Ninguna. Ni CID, ni Datum, ni CPI, ni Ipsos, ¿no? Nosotros como fujimoristas sí lo sabíamos. Sí. Sí, semanas antes. ¿Tenían su encuesta privada? Más allá de las encuestas teníamos una percepción por los viajes que se realizan proselitistamente a nivel de todo el país. Sí. Y habíamos visto transitar a Pedro Castillo y teníamos conciencia del discurso que él estaba pregonando. Bueno, era un discurso fuerte, ¿no? No, claro, parece un país rico, sí, sí. Luego de que yo creo que Pedro Castillo es producto de la desastrosa gestión pandémica de Martín Vizcarra. Nos quebró económicamente y nos quebró moralmente, ¿no? Y nos mató. Sí, sí.
Realmente llegó una Evidentemente, persona... Iba a salir un personaje así como Pedro Castillo, ¿no? Sí. Pero estamos en otro contexto. Estamos en otro contexto, yo creo que ya del golpe aprendemos, yo creo que el país no... Siempre hay una posibilidad de caer más abajo, siempre. Bueno, nunca va a haber... con Balcázar, ¿no? Nunca debemos haber llegado, decir que hemos llegado al último peldaño, No. hacia abajo. No. Porque teníamos a Gerí Pero y ahora Balcázar, más así abajo, como ¿no? existe eso, también existe la posibilidad de subir peldaños. Entonces, eso está en manos del elector. Los que nos están viendo, Sí. el joven, el voto Le volátil, dejo para que diga el por qué voto por indeciso. usted. Le Sí, dejo un minuto yo para que- quisiera. para que- Muchas para que gracias. haya llamado. Estamos en un punto de quiebre, espero que tengamos el suficiente tiempo de indagar, de auscultar a los candidatos. Yo soy Sandro Espósito, candidato al Senado Nacional por Fuerza Popular, con la letra K y el número 11. Repito, la letra K y el número 11. Vamos por un nuevo camino y un nuevo destino. Esta vez no le roban las elecciones. Pienso que no, porque tenemos fortaleza de personeros desplegados en todo el país. Como última pregunta, nos queda un minuto. ¿Qué le pareció que Keiko Fujimori respalde la candidatura de Michelle Bachelet, esta izquierdista, quien es altervertista, quien encarceló a su padre, promovió la encarcelación de su padre, promovió su extradición al país cuando Chile no extradita ni siquiera a nazis, como secretaria general de la ONU? Hace poco yo he terminado una maestría en política exterior. Ujú. Y el mundo diplomático es diferente. Keiko estaba en Chile De y visitante. creo que fue Un gesto visitante, creo que fue un gesto diplomático, una respuesta mesurada diplomática, porque fue condicional. De acuerdo, déjamelo ahí. Muchas gracias por el Gracias, señor Iván. Espósito. Un Espero placer verlo en el Senado. Muchas gracias.